Vamos a mostrar acá una cobertura, esta vez a la baja. Vamos a cambiar el escenario que habíamos planteado el otro día y ahora lo que nos tenemos que plantear es cómo proteger el negocio, cómo proteger la rentabilidad que habíamos planteado cuando se planifica el negocio frente a una potencial baja de precios. Entonces tenemos que plantear en qué situaciones nos daña la disminución, la caída de precios, de algún precio al cual nuestro negocio es muy sensible. Como acá en la imagen tenemos, hay negocios que son sensibles a la caída en el precio del crudo, del petróleo, ya sean productores de petróleo, en este caso también podría ser un especulador que se ve amenazado. Vamos a ponernos en los zapatos de un productor agropecuario, un productor pecuario, que engorda animales, que engorda y vende novillos de más o menos 400 kilos. Esto es un planteo típico, gente que encuentra dónde está su eficiencia de producción, dónde está su ventaja para colocar productos. Entonces este productor en particular termina su animal en unos 400 kilos de peso. ¿Qué le pasa a este productor? Planteémonos cuál es su exposición. Como produce novillos, el precio de la carne es lo que a él lo afecta. La caída en el precio de la carne es lo que le puede dañar su ecuación de rentabilidad. Entonces, la exposición que tiene es a la caída en el precio de los animales. Y posiblemente este productor tenga determinada su estructura de costos, tiene previsto o tiene comprado el alimento, con lo cual engorda a sus novillos o hizo su pastura, conoce sus costos y podría fijar su rentabilidad o pensar que la rentabilidad es adecuada a los actuales niveles de precios, pero tiene el riesgo de que el precio se le venga abajo. Entonces planteemos el primer caso, la exposición, el problema, si quieren, es que se caiga el precio de la carne, tiene que cubrirse a la baja ante una potencial caída de precios. ¿Y cuánto es lo que tiene que cubrir? Y muchas veces uno puede plantearse cubrir lo necesario para asegurarse que cubre gran parte de los costos de producción, que no entra en zona de pérdidas o que tiene lo suficiente como para no generar estrés cuando uno tiene, por ejemplo, deudas con el banco y tiene que asegurarse que la rentabilidad puede ser un poco más, un poco menos, pero la necesaria como para solventar todos esos costos, incluidos algunos financieros. Entonces, supongamos que acá vamos a cubrir la producción de 100 cabezas. Entonces decimos el productor cuenta con 100 animales, acá tenemos el planteo, y tiene que decidir cuánto va a cubrir. Cuando va a operar con una cobertura, tiene que tener en cuenta como política de cobertura que hay algunos costos explícitos, vamos a ver ahora algunos, cuánto cuesta operar y contratar estas coberturas, y también hay unos costos que son más difíciles de medir y que podemos decir son costos implícitos, que tienen que ver con qué efecto tiene una política de cobertura sobre la volatilidad de mis flujos de fondos actuales y esperados y cómo impacta esto sobre el valor del negocio. Entonces, cuando yo tengo que evaluar un negocio, tengo que ver qué efectos tiene contra mis costos de obtención de capital para mi negocio, cuando yo planteo una operatoria en la cual los flujos de fondos son más estables, predecibles, no tienen tanto riesgo en cuanto a su variabilidad porque tenemos una política de cobertura. Vamos al caso en particular. Supongamos que nuestro productor hoy enfrenta precios de 93 pesos por kilo como proyección para el mes de junio. Supongamos que dentro de un mes más o menos el productor piensa que va a tener sus animales listos para vender. Entonces, en su eficiencia de producción es
no pasarlos de los kilos en los cuales él cree que tiene su ventaja, y no quedarse corto, porque un animal que no está terminado no se va a vender tan bien. Entonces, a la fecha que él cree va a tener los animales listos, el precio es de 93 por kilo como expectativa hoy, pero ese precio varía, es un precio de un commodity. El productor piensa que avanzado junio van a tener el peso de terminación para poderlos vender, para que estén listos para comercializar al precio óptimo para su categoría. Entonces, si quiere cubrir la totalidad de su producción, vamos a tener que cubrir 100 cabezas de 400 kilos cada una. Entonces nosotros en kilos de carne lo que necesitamos es una cobertura por 40.000 kilogramos de carne. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué instrumentos tenemos. Hay un instrumento que es el futuro, acá es el instrumento a usar, va a ser un futuro, que futuro sobre qué cosa, sobre un índice de novillo en pie, en pesos, y acá tenemos el precio al cual está cotizando, decíamos era 93. Entonces, fíjense que estamos hablando de un índice. Como esto es un índice, ya vamos a saber que acá no va a haber entrega física, porque acá nos está hablando del precio del activo subyacente directamente, sino a un precio teórico que es un índice que elabora el mercado de futuros en el cual estamos analizando la operatoria. Entonces, este índice, que lo que sigue muy de cerca es el precio del activo, del novillo en pie, para este productor que está viendo su rentabilidad en pesos, tiene un precio de 93. Veamos que el contrato tiene un tamaño de 1.000 kilos. Entonces él puede cubrir 1.000, 2.000, 100.000. Lo que no puede cubrir son 500 o cantidad de kilos que no sean múltiplos de 1.000. Luego vamos a tener algunos costos. Para operar hay que depositar un margen para comenzar con la operatoria. Si bien acá no se pagaba una prima como en las opciones, lo que sí hay que poner es un margen, que después uno lo recupera, pagar derechos de la operatoria del mercado, registro y clearing, y un agente de mercado que hay que utilizar, que también va a ser un costo de la operatoria. Luego se acuerdan que habíamos dicho en el video anterior que una vez que este precio, yo entro en el contrato y este precio se empieza a mover todos los días, en función de la variabilidad va a haber que ir compensando y depositando márgenes en ese marcar a mercado diario que tiene el mercado de futuros. Acá tenemos una pantalla donde vemos que tenemos el activo, en este caso es el índice que habíamos seleccionado, vemos que lo tenemos acá, vemos cómo se los identifica. NOV es por novillo en pesos, mes de junio del 2020. Cotización la tenemos acá como precio de ajuste, un precio que pone el mercado en función de cómo está la operatoria. Acá tenemos la punta compradora y vendedora, la cantidad de operaciones. Esto cotiza como cualquier otro activo en el mercado. Entonces ahí tenemos los 93 pesos como precio de ajuste para el viernes pasado creo que tomamos esta pantalla. ¿Cuánto cubrir entonces en términos de contratos? Y decíamos 40.000 kilos de carne, cada contrato tiene un tamaño de 1.000, tenemos que vamos a tener que operar en 40 contratos. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que asegurarnos ese precio de venta, por lo cual la orden que tenemos que pasar a la gente de mercado que escojamos para esta operatoria es la necesidad de vender 40 contratos de este instrumento que es el futuro de novillos en pesos al mes de junio del 2020.
Entonces nos confirma nuestro operador la venta de los 40 contratos de este instrumento y supongamos que esta operación se cerró al precio que teníamos como referencia, que era el de 93 pesos. Depositamos el margen, digamos los 2.000 pesos por contrato, por los 40 contratos, pagamos derechos de registro y de mercado y le pagamos a la gente, y acá tenemos, por ejemplo, un 0,25% de comisión de un agente de bolsa que podría ser de mercado, que podría ser representativo de lo que nos puede llegar a salir. Terminamos de confirmar la operación, ya tenemos nuestra operatoria de cobertura iniciada y ahora el productor se dedica a lo que mejor sabe hacer, que es producir, terminar, ponerle kilos a sus animales, mejorar su eficiencia de conversión, de cantidad de insumos que usa a la cantidad de producto, de kilo de carne que es lo que vende. Y llegando a la fecha de vencimiento, ya cuando el animal esté terminado, listo en las fechas que estimaba, va a tener que vender sus animales. Y esto lo va a hacer en la forma en que típicamente lo hace. Irá a remate, llamará a los consignatarios, los hará mirar los animales y se los venderá al que mejor le pague. Tendrá sus clientes ya desarrollados. Nada cambia en términos de cómo comercializa su operatoria. Entonces lo vende a sus clientes en remates, los canales de venta que típicamente use. Entonces su estrategia y relaciones comerciales no se ven afectadas para nada por la cobertura. Llegado el momento, tenemos ya el animal terminado, está hermoso, está pesado, está en condiciones de ser comercializado, la parte productiva está, y supongamos en este escenario que el precio del novillo subió a 110 pesos. Es un escenario de suba de precios. Entonces, ¿qué nos pasa en ese caso? El precio subió y el productor vende sus 100 cabezas, sus 100 novillos. Acá están los 100 novillos, cada uno pesando los 400 kilos. Supongamos que acá le dio perfecta su ecuación de producción y vende cada kilo producido a 110 pesos, con lo cual embolsa 4,4 millones de pesos brutos. Tenemos ese ingreso, pero terminada esta operación, que es típica como él vende sus animales, tiene que ir a asegurarse que cierra también la posición que tenía en el mercado de futuros. Entonces acá lo que tiene que hacer es salirse de esa posición que tenía. Estaba vendido en 40 contratos, ahora tiene que ir y realizar la operación opuesta, es decir, comprar esos 40 contratos de este mismo instrumento que había operado. Entonces compra los 40 contratos y ya sobre la fecha de vencimiento, el futuro es prácticamente, ya el futuro le quedan por ahí 2 días, 3 días, o está casi sobre la misma fecha. Entonces estoy vendiendo los animales y al momento donde también me están venciendo los futuros de junio. Con lo cual, acá ponemos futuro entre comillas porque acá estamos prácticamente sobre la fecha de vencimiento, con lo cual es de esperar que ya el futuro está prácticamente aconteciendo, o sea que el precio de contado, que era 110, va a ser prácticamente idéntico al precio de futuro. Casi no hay diferencia porque ya estamos sobre la fecha de vencimiento. Acá estamos en el caso extremo, donde decimos esto está idéntico, estamos ya el precio de contado, el precio en el cual se vende el activo, es idéntico al precio del futuro. Con lo cual acá vemos que el productor que había vendido estos contratos a 93 ahora los compra a 110. Acá lo que tenemos es una pérdida de 17 pesos por cada kilo de carne y habíamos operado
40 contratos de 1.000 kilos, tenemos 40.000 kilos de carne, con lo cual acá registramos una pérdida de 680.000 pesos. Entonces acá el mercado nos anduvo muy bien en nuestra operatoria típica y normal, como habíamos hecho una cobertura y el precio no cayó, esa cobertura nos termina generando una pérdida y ahí la tenemos, 680.000 pesos. ¿Cómo nos va a quedar entonces la situación? Vendimos los animales en 4,4 millones y perdimos estos 680.000 pesos por la operatoria de cobertura, con lo cual nos queda un neto de 3.720.000. Si ese importe lo dividimos por los kilos, esos 40.000 kilos, nos queda este cálculo que nos está diciendo, bueno, cuánto nos quedó esa venta neta de la cobertura en términos de pesos por kilo de carne. Nos quedó en 93, que era el precio que habíamos dicho estábamos fijando para esta cobertura. ¿Qué pasaría si el precio cae? Si en vez de irse a 110, el precio cae a 80. Entonces, si tenemos esta situación, hagamos la misma cuenta. En este caso, las 100 cabezas, cada una con 400 kilos, la vendemos a 80 y la cantidad de dinero que embolsa el productor es muy inferior. Este era el escenario temido. Entonces son solamente 3,2 millones de pesos lo que logra el productor cuando vende sus animales a los compradores habituales. Tiene que ir y cerrar la posición igual que planteábamos en el caso de Suba. Entonces va y compra lo que había vendido, el mismo contrato, novillo en pesos, junio del 2020, los 40 contratos, así cerramos toda la posición que teníamos, pero en este caso comprar eso nos sale a 80. A de vuelta, como el futuro ya está aconteciendo, estamos prácticamente sobre la fecha de vencimiento, ya no hay diferencia temporal, el precio del futuro está muy cercano, o en este caso es idéntico, al precio del mercado físico del disponible. Entonces acá lo que habíamos vendido a 93, ahora lo compramos a 80. Entonces acá tenemos una ganancia de 13 pesos por cada kilo de carne. Y tenemos 40.000 kilos operados en 40 contratos. Con lo cual, acá lo que registramos es una ganancia de 520.000 pesos por la operatoria en el mercado de futuro. Hagamos la misma cuenta que en el caso anterior. Esta es nuestra venta de los novillos. Esta es los que siempre le vendemos. Esto es la ganancia, 520.000 pesos de la estrategia de cobertura, el resultado de nuestra operatoria en el mercado de futuros. La suma de los dos, los 3,2 millones más la ganancia, nos da 3.720.000 como total. Y si lo dividimos por los kilos de carne, volvemos a encontrar este número de 93 pesos por kilo de carne, que es el precio que habíamos dicho teníamos que fijar. Entonces, si el precio sube, decíamos, nos quedaba el ingreso neto, los pesos por kilo, 93. Si el precio baja, también íbamos a estar en 93. Esto es un caso extremo, pero vamos a estar cerca del precio que habíamos fijado, con lo cual la cobertura funcionó en ese sentido, ¿cierto? Nos dejó cerca del precio que habíamos dicho queríamos fijar o queríamos mantener para proteger nuestros márgenes de rentabilidad, para quitarle volatilidad a nuestro flujo de fondos. Acá lo que tienen es una descripción de lo que es el contrato que estuvimos mostrando. Como habíamos dicho, en los futuros los contratos están estandarizados, son rígidos, lo cual no me permite coberturas perfectas muchas veces. Capaz que no, yo estoy vendiendo, no es la fecha exacta en la cual vence el contrato, y no puedo cubrir las cantidades en kilos exactas que tengo para mi producción, pero
teníamos la ventaja de no tener riesgo contraparte, de extrema liquidez, de poder comprar y vender sin problemas. Entonces, en este caso, lo que habíamos dicho, los contratos de futuros están estandarizados, hay que ir y ver exactamente cuáles son los contratos sobre los cuales podemos operar y elegir aquel que mejor se ajusta a mi situación. Terminamos entonces con esto el ejemplo de una cobertura a la baja. El productor logró la rentabilidad que le estaba apuntando en términos de su negocio de engorde de novillos, y con esto terminamos el caso que nos habíamos planteado. En aula virtual nos seguimos comunicando, así que con esto nos despedimos. Un abrazo grande para todos.